Hola, buenas tardes. Es un gusto nuevamente de poder saludarlas. Esta vez les voy a explicar cómo colocar los trazos del pantalón sobre la tela y las precauciones que ustedes deben de tener. Entonces, siempre, en primer lugar, vamos a colocar la tela por el revés de esta, ¿no? Siempre se trabaja por el revés de la tela. Entonces, colocamos bien la tela sobre la mesa. Esto de aquí son los orillos de la tela, esto de aquí es el través de la tela y lo de acá es el doblez de la tela. Aquí es donde está la tela doblada, ¿no? Entonces, para comodidad de ustedes, trabajen con los orillos hacia su cuerpo y es mejor utilizar o trabajar sobre una mesa recta porque eso les va a facilitar, les va a ayudar a que la tela se ponga recta, o sea, nos ayuda a que se ponga rectita, porque para cortar un pantalón debemos tener mucha precaución de que no nos quede torcido, porque caso contrario el pantalón se le puede empezar a torcer una vez que usted se lo pone, es decir, que la línea de quiebre, ¿no? Uno camina y empieza a torcerse el pantalón. Bueno, una vez que ya hemos preparado la tela, ya la hemos puesto rectita, ahora sí vamos a colocar los moldes. Vamos a colocar el molde del delantero hacia el lado donde está la tela doblada y el molde de la espalda hacia los orillos. Uno hacia arriba y el otro hacia abajo. Es más, ustedes colocan el molde de tal manera que ustedes puedan aprovechar la tela, ¿no? Si ustedes lo colocan así, uno para arriba y otro para abajo, pues se les facilita, ahorramos un poco de tela. Entonces, yo voy a aprovechar tela, voy a colocarlo así. Y aquí yo tengo que lograr que esta línea de quiebre, recuerden que cuando hicimos el trazo, yo les decía que esta línea de quiebre es muy importante en el momento de que vamos a cortar el pantalón. Entonces, ¿a qué me refería en ese momento? Era que esta línea de quiebre debe quedar completamente paralela a los orillos. Por eso es que antes les dije que esto debía estar completamente recto, ¿no? Entonces, ¿cómo logro eso? Yo con la cinta métrica coloco el molde así y con la cinta métrica voy a medir cuánto tiene en la parte de abajo hacia los orillos. Aquí yo tengo 23,5. Entonces, voy a colocar algo que no se me mueva y en la parte de acá arriba también tengo que medir y debe de tener también 23,5. Entonces, aquí tiene 22,5. Entonces, ¿qué hago? Yo corro, pongo 23,5 y muevo la línea de quiebre, así, la muevo hasta que me quede de 23,5. Es decir, que tanto arriba como abajo deben de tener la misma distancia, ¿ya? Entonces 23,5 y 23,5. Tengo que lograr que me queden en ambos lados la misma medida, ¿ya? Ahí está correcto. Entonces, una vez que yo he logrado eso, empiezo a sujetar el molde. A mí me gusta trabajar mucho con alfileres. Ahí cada quien se acomoda como le gusta, ¿no? Como pueda. A mí me gusta trabajar con muchos alfileres. Me gusta sujetar muy bien la tela, porque hay a veces que nos encontramos con telas que son muy bailarinas, o sea, son muy suavecitas, que se mueven. Entonces, ¿qué pasa? Que si uno no tiene la habilidad al cortar, usted corte, cuando se da cuenta, se le ha movido la tela y sale mal cortada la prenda. Debemos sujetar bien con alfileres. Ya cuando hayamos sujetado la espalda, vamos a hacer lo mismo con el delantero. Asimismo lo sujetamos con la regla y aquí está la línea de quiebre del delantero que tiene que estar completamente paralelo a la línea de la tela, ¿verdad? Entonces yo voy a medir cuánto tiene asimismo desde el filo de la tela hacia la línea de quiebre. Aquí tiene 22 y este mismo valor debe de tener acá. Estos valores que yo le estoy dando no significa que usted de ley tiene que tenerlo sobre su medida, no, es lo que a usted le dé, es dependiendo del tamaño de su molde. Entonces en mi caso a mí me da 22, entonces ahí está y así mismo lo voy a sujetar todo el contorno del molde.
Bien, una vez que ya hemos sujetado los dos moldes, ahora sí vamos a marcar lo que es la pretina. Entonces, ¿dónde la vamos a sacar? En el lado donde está la tela doblada, la que está el doblez, ahí lo vamos a sacar. ¿Y qué valor vamos a sacar? Eso es a gusto de la persona, ¿no? Hay personas que les gusta las pretinas bien anchas, hay otras más angostas, hay otras que menos, hay otras que nada, ¿no? En todo caso, este pantalón me lo estoy haciendo para mí. A mí sí me gusta mucho la pretina. Y para mí el tamaño ideal de una pretina de dama puede ser de 3 centímetros. Entonces a mí me gusta de 3. A ver si no, de 3,5 de ancho. Entonces, más costura, porque yo a mí cuando hago mis trazos, yo los trabajo de una vez con costuras. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Si mi cintura es de 80, yo voy a trabajar con 90. Es decir, que al largo de mi pretina le voy a aumentar más 10 centímetros para que nos ayude para el cruce de botones y costura, ¿no? Entonces, si yo tengo 80 más 10, 90, entonces voy a marcar 90 centímetros por acá, 90 y por 4,5, 4,5 de alto, que al desdoblar me queda de 9. Entonces yo marco aquí 4,5, 4,5, 4,5 y trazamos así la pretina. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que yo aquí ya tengo para la pretina. Y aquí está listo para cortar. Entonces aquí yo, cuando yo hago los patrones, me gusta cortar la pinza. ¿Para qué? No para que ustedes corten en la tela, sino que les facilita marcar la pinza sobre la tela. ¿Ya? Esas son maneras de trabajar. Si a usted le gusta esa idea, lo aplica. Y si no, pues hace como a usted mejor se le haga fácil. Entonces a mí, por ejemplo, yo de una vez queda marcada la tela. Entonces ahora sí, ya está colocado y voy a proceder a cortar. Bueno, aquí yo ya terminé de cortar el posterior. Ya aquí nosotros cortamos ya al ras. Aquí no debemos dejar ya costuras ni nada porque ya está todo con costura. Entonces aquí está ya el posterior. Aquí en esta parte del posterior yo había dejado en la altura de la cintura lo que se llama ensanche. Ensanche es una cantidad de tela que son más o menos 2,5 centímetros que se deja en caso de que subamos de peso un poquito y vamos a tener como zafar, para que no, o de pronto nos queda muy ajustado, tenemos de dónde zafar. Entonces, antes de sacarle los alfileres, levantamos el molde, ponemos el dedo ahí, la línea, así, y vamos a ir marcando. O sea que de una vez vamos marcando el dedito, o si no, ponen una regla, ¿no? Ponen una regla ahí y lo marcan, que es por ahí donde ustedes lo van a coser, ¿ya? Esta parte donde está la pinza, le pueden hacer un piquetito aquí para que les sirva como referencia para en el rato de unir las pinzas y poderlas coser, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, ya está listo esto, ahí lo único que tenemos que hacer es sacar los alfileres. Luego, en la parte delantera, así mismo ya he estado cortando, ¿no? Ya voy cortando por aquí, ya, aquí. En esta parte de aquí, acerca la cámara, mira. En esta parte de aquí, nosotros vamos a cortar, llegamos hasta aquí y desde este punto hacia arriba vamos a medir 2,5 centímetros que vamos a cortar. Se corta, este es para hacer la bragueta. Aquí debemos cortar 2,5 centímetros y de ese 2,5 centímetros hacia adentro 1 centímetro. Entonces aquí yo lo tengo marcado y 1 centímetro, no tanto. Si yo quiero 1, pero tratemos de cortar, son unos 7 milímetros, no exactamente el 1 centímetro, ¿sí? Cortamos ahí y ahí sí ya continuamos normal el corte por acá. Ese cortecito que acabo de hacer es para poder confeccionar la bragueta. Ya en el rato que yo les di ya el video, ustedes ya saben a qué me refiero, ¿verdad? Entonces ahí ya va a quedar cortado ya el delantero. Y miren, esta es la partecita que acabo de cortar. Recuerden que esto es para confeccionar la bragueta. Así que lo único que me queda aquí es simplemente zafar los moldes, pasar overlock a la pretina, que ya la tengo aquí. Yo le voy a poner pellón.
A mí me gusta trabajar mucho con pellón pegable, porque así me facilita la confección, ¿ya? Me facilita mucho la confección. Entonces yo aquí le voy a zafar. Esta es mi pretina, ¿ya? Y esta tela, y voy a cortar un pellón del mismo ancho de la esta. Claro, un pellón tampoco no gruesote, ¿no? Dependiendo cómo le guste a la persona. A mí no me gusta el pellón, ni muy grueso ni muy fino. Entonces le voy a colocar un pellón aquí y ya regreso para explicarles cómo se confecciona el pantalón. Y continuando con el pantalón, ya ahorita lo tengo ya todos los costados, costado, el tiro y la entrepierna están ya pasado overlock. Entonces el primer paso para armar el pantalón es armar la bragueta. Entonces yo en este ratito tengo aquí la parte delantera, tengo las dos piezas de la parte delantera. Entonces, ¿qué voy a hacer? Los voy a unir con cuidado, voy a sujetar con alfileres. Siempre los alfileres son mis compañeros. Gracias a ellos pues yo mantengo sujeta a la prenda de tal manera que no se nos mueva. A mí me gusta trabajar mucho con alfileres. Entonces aquí esta es la bragueta. Si la aprecia, yo aquí ya he marcado desde el filo de la bragueta hacia adentro, he medido 7 centímetros y he marcado 7 hasta la parte de abajo, esta parte de aquí, que de aquí a acá he marcado 1 centímetro. Entonces 1. Recuerden el video que yo les hice de la bragueta y les decía que se cose desde la línea de cintura. Por esta línea vamos a coser con costura floja. Y lo cosíamos con costura floja hasta 1 centímetro antes de donde está este corte que le hicimos aquí. ¿Recuerdan? Un corte de 2 centímetros y medio. Entonces desde este corte hacia arriba 1 centímetro. Entonces hasta ahí vamos a coser con costura floja. Y luego que llegamos a este punto vamos a coser hacia abajo ya con costura normal, ¿no? Pero no lo vamos a llegar hasta el final, sino que hasta unos 3 centímetros antes. Hasta aquí vamos a coser. ¿Ya? Entonces yo aquí tengo las dos partes delanteras y las voy a unir primero con costura floja hasta 1 centímetro antes del corte y luego con costura normal, ¿no? Apretadita. Bien, entonces eso es lo que voy a hacer ahorita. Vamos a coser con costura floja ahí y voy a coser. Hasta donde dejé marcado 1 centímetro antes del corte, ahí llego con costura floja y luego cambio y le pongo ya costura normal, ¿verdad? Que son de 3 centímetros y en esta parte remato. Aquí sí ya remato y continúo con la costura ya a 1 centímetro. Y antes de llegar al final, unos 3 centímetros antes. Siempre en el contorno del tiro se le cose doble costura para de esa manera cuando uno se sienta el pantalón no se le descosa, ¿no? Siempre se recomienda hacer doble costura. Bien, por esa razón es que yo de una vez le vuelvo a repetir otra vez la costura, pero ya no desde arriba, sino desde donde está el corte, hacia los 3 centímetros antes. O sea, vuelvo a rematar, vuelvo a hacer otra costura sobre la misma que hice antes, al 1 centímetro de distancia. Bien, una vez que ya tengo cosido esta parte de aquí, ¿no? Le zafo los alfileres y voy a hacer la presentación del cierre. Yo ahorita prácticamente les estoy repitiendo el procedimiento del video anterior en que yo les indiqué cómo yo cosía el cierre, cómo hacía yo la bragueta. Entonces una vez que yo ya cosí esta parte de aquí, ahora sí voy a abrir y me queda de esta manera. Abro y sigo trabajando por el lado del revés, donde ya queda sujeta estas piecitas de la bragueta. Entonces cojo y las abro y voy a trabajar sobre la pieza del lado izquierdo. Sobre esta pieza vamos a trabajar.
Una vez que ya he cosido esta pieza, ¿no? Me va a quedar así. Sigo trabajando por el lado del revés del pantalón. Entonces tengo abiertas las dos piecitas que van a formar la bragueta y voy a trabajar sobre el lado izquierdo de la pieza. Sobre este lado izquierdo, para mayor comodidad y que nos quede un mejor acabado, yo le voy a planchar aquí este filo de aquí, así, voy a coger a 1 centímetro, así, voy a doblar 1 centímetro, voy a doblar 1 centímetro aquí, así, ahí, yo le doblo esta piecita de aquí del lado izquierdo y yo le voy a doblar aquí a 1 centímetro, así, a 1 centímetro, ya, para luego en este centímetro coger el cierre y montarlo de esta forma, así, ahí, así lo voy a montar, ¿sí ven? Entonces para mayor comodidad yo he cogido y le he planchado, yo ya le pasé la plancha aquí este filito para que se me haga más fácil la cosida. Entonces el cierre me va a quedar de esta forma, este centímetro que doblé, ahí va a ir colocado el cierre y el cierre lo colocamos desde donde está el cortecito este que le hicimos aquí. ¿Se acuerda de los 2,5 que subimos? Desde ahí colocamos el cierre, el filo del cierre, así. El cierre va con la piecita del broche del cierre hacia arriba, ¿no? Esa es la posición, ahí. Ahí, y desde donde está el corte coloco el cierre y ese centímetro que yo planché lo voy a montar sobre el cierre y me va a quedar de esta manera. Aquí, entonces aquí yo voy a hacer una costura. Pero claro, esto lo voy a coser con toda la piecita de la bragueta, con toda, no con el pantalón, no con todo el pantalón, solo con la piecita de la bragueta y voy a coger así y voy a sujetar con alfiler. Voy a coger toda la piecita, menos el pantalón, menos la pieza del pantalón. Entonces le monto el centímetro este de aquí, ¿no? Le monto bonito así, ahí. Ahí que quede bonito, cojo con la piecita de la bragueta sin coger el pantalón, recuerden, no coger el pantalón, solo la piecita de la bragueta, ahí, lo estoy montando así, ahí, miren, así le va a quedar sujeto, así, ahí le va a quedar sujeto, así le va a quedar la pieza. ¿Ya? Miren que yo no he cogido la parte del pantalón, solo lo que corresponde a la bragueta. Entonces aquí yo le voy a hacer una costura aquí arriba. Le voy a coser con mucho cuidado de que el cierre no quede montado. La tela no quede montado en el cierre. Entonces ahí le voy a hacer una sobrecostura. Miren, así queda la piecita, ahí queda sujeto y así queda la pieza. Vean, así le va a quedar, ¿sí? Ahí. Entonces el siguiente paso, una vez que ya está cosido sobre el lado izquierdo, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer que solo el cierre, el extremo del cierre que está suelto, lo voy a unir a la otra parte de la bragueta, la pieza que quedó sobre el lado derecho, lo voy a unir así, ahí, lo voy a unir así y voy a coser solamente la piecita de la bragueta, nada más, y con el cierre, por supuesto, ¿sí? Así. Le voy a hacer una costura aquí también. Ahí. Lo voy a coser y va sujeto, ¿no? Le
y entonces me va a quedar el otro lado del cierre, va a quedar sujeto sobre el otro lado de la bragueta. Entonces nos va a quedar así cosido. Ahí, de esta manera nos va a quedar así. Esta es una piecita y el otro lado del cierre que queda pegado en el otro lado de la bragueta. Ya armamos esta parte por el revés. Nos vamos ahora sí a trabajar por el lado del derecho del pantalón, y en la parte delantera vamos a marcar lo que corresponde al ancho de la bragueta. Normalmente un pantalón de dama, un ancho quedaría de unos 3 centímetros. Hay personas que lo dejan de 2,5. El de varón sí es un poquito más ancho, se lo hace de 4, pero yo trabajo siempre con 3. Entonces esos 3 centímetros los voy a medir desde donde está la costura del centro del delantero hacia el costado. Voy a marcar 3, 3, 3, 3, 3, y en la parte inferior vamos a topar hasta donde está el fierrito del cierre. Ustedes lo van a sentir. El cierre, el fierrito del cierre lo tengo aquí. Entonces de aquí para abajo yo más o menos calculo 1,5 centímetros hacia abajo, y desde ahí formo la curva. Entonces me va a quedar la forma de la bragueta así, en esa forma. ¿Ya? Entonces ahora sí voy a formar la bragueta. Pero ¿qué pasa? Que en el rato de coser yo no voy a coser las 12 piezas de la bragueta, sino que voy a coser solamente una, que la voy a coser a la prenda, a la parte izquierda del pantalón. Entonces lo voy a sujetar así. O sea, solamente una pieza es la que voy a coser, y la otra piecita, esta va suelta en la parte de arriba, porque esa pieza es la que cuando por accidente se nos baja el cierre, esta piecita es la que nos cubre para que no se nos vea el interior. Entonces esta piecita, al formar la bragueta, tengo que tener la precaución de coger y moverla hacia la derecha para no coserla. Pero esta no va cosida en la parte superior, pero en cambio en la parte inferior, sí tiene que ya ir sujeta. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Inicialmente la pongo hacia la derecha para no coserla, y voy a coser esto. Voy a coser solamente la otra parte de la bragueta con el pantalón, y aquí voy a pasar una costura donde está formada la bragueta. Voy a coser, 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 ya cuando llego hasta la curva. En el rato que llego en la curva, yo levanto la aguja, el pie y todo, y cojo, y esta pieza que no la cosí desde arriba, la retorno hacia la parte inicial y la remato aquí abajo. O sea que esta pieza va cosida solamente aquí abajo, aquí arriba no. ¿Sí? Entonces eso es lo que voy a hacer ahorita. No coso la piecita esta, solamente una parte de la bragueta, y para formar la costura, ¿no? Entonces aquí voy a coser formando la bragueta, que nos quede bonito. Ahí, aquí sí rematamos, lo cosemos con costura normal, apuntada de distancia 3, ya eso es a gusto de la persona, pero normalmente es 3, 2,5, 3, y lo voy a coser así. Aquí cuando yo llego a la curva, ahí es donde levanto el pie, levanto la aguja, y voy a retroceder esta piecita que no la cosí desde arriba, y la voy a poner como estaba inicialmente. Ya la voy a retornar, porque aquí sí abajo sí la quiero coser. No importa, muevo el hilo, lo que sea, pero la pongo, vean. Ojalá se pueda apreciar. Ahí están las dos, ¿ya? Ahí. Entonces, ¿qué hago ahí? Yo tengo que lograr que la aguja logre colocarse en la última puntada que dio. Ahí. En la última puntada que dio. Así. Ahí. Y completo. Y formo un triangulito. Ustedes se han de verdad dado cuenta que en los cierres, en los pantalones, generalmente se forma un triangulito aquí en la parte inferior, ¿no? Entonces ese triangulito es el que lo voy a formar aquí.
Ya. Y ese es el que lo rematamos finalmente, ¿no? Ya. Una vez que está sujeto aquí, entonces aquí ya lo hemos hecho. Ojalá se pueda apreciar y miren cómo quedó. Quedó formado aquí. Si yo viro, miren. Si yo viro, miren, aquí queda en la parte superior, quedó suelta esta pieza, pero en la parte inferior quedó cosido, quedó fijo, ¿sí? Entonces, el último paso ya para terminar la bragueta es zafar esta costura de aquí, la que hicimos inicialmente suelta, aquí. Como está suelta, está floja, es fácil de zafar, ¿no? La vamos a zafar, ¿sí? La zafamos. La zafamos. Seguimos. Ya, hasta ahí, hasta donde nos dé, hasta donde empezamos a rematar. Y miren, ahí quedó ya el cierre suelto, ¿ven? Ahí ya lo podemos abrir el cierre, miren. Bajamos el cierre y miren, ya está pegado el cierre, ya está hecha la bragueta. Esta es la piecita que es la que no nos permite que se nos vea el interior. Subimos el cierre y miren cómo nos queda igualito. No nos queda bolsa, no nos queda nada, nos queda parejito. El cierre queda completamente hacia adentro, ¿sí? Completamente hacia adentro, miren cómo quedan los dientes para adentro, ¿no? Le quitamos todos esos hilitos que nos queden, ya, eso ya después lo hacemos. Pero lo importante es que miren cómo quedó el cierre. Ojalá se pueda apreciar, lamentablemente la tela es oscura. Vean, ahí quedó, ¿sí? Entonces una vez que ya está hecho el cierre, ahí sí ya empezamos a unir las partes delanteras con la parte posterior. Dicho esto, ahora sí voy a colocar, aquí está la parte delantera y lo que voy a hacer es montar lo que corresponde a la parte de la espalda, sin antes haber armado las pinzas. Siempre es bueno, mejor coser primero las pinzas. Entonces antes de unir esto, vamos a coser las pinzas del posterior. Ya, entonces primero aquí tengo una pinza, vamos a coser. Coso la primera pinza, voy a coser la otra. Miren que el haberle picado, ¿se acuerdan que les dije que se les puede hacer un piquetito a la altura de la pinza? Eso nos ayuda mucho en el rato de unir y confeccionar la pinza. Todos estos detallitos a veces nos ayudan, ¿no? Miren, ahí remato y coso. Bien. Entonces, ahora sí, una vez que ya he cosido las pinzas del posterior, hacemos lo que les estaba indicando en antes, ¿no? Aquí tengo yo la parte delantera. La parte delantera, colocamos sobre el lado derecho de la parte delantera, así, donde estuvimos haciendo el cierre, coloco así y voy a montar la parte de la espalda. Voy a montar derecho con derecho, ¿verdad? Aquí está la pinza, este es mi costado, derecho con derecho. Entonces este es el costado y voy a cerrar a 1 centímetro tanto el costado del pantalón, como la entrepierna, todo a 1 centímetro. Entonces voy primero a unir el costado, ¿sí? A 1 centímetro. A 1 centímetro. Siempre al comienzo y al final de una costura se recomienda rematar, ¿sí? Para que no se nos descose.
cosemos. Controlamos en la parte final, cogemos igualito para que la costura termine igualita, sujetamos y controlamos, ¿no? Controlamos que todo nos quede igualito, no tiene por qué quedarnos disparejo, a pesar de que hay que tener mucha precaución. No sé si ustedes se han dado cuenta que cuando uno se cose, siempre el pie arrastra un poco la tela de encima. Por eso hay que tratar de ir cosiendo de tal manera de que la parte de abajo, un truquito para que termine igualito, es la tela de abajo, alarla ligeramente como para compensar lo que arrastra el pie, la tela de arriba. Entonces de esa manera ya cuando terminamos la costura nos va a quedar igualito, no tiene por qué sobrarnos. Miren, terminó igualito, ¿sí? No tiene por qué sobrarnos, eso tenemos que controlar mucho. Ahorita yo ya cosí el costado del pantalón, ¿sí? Ahora voy a cerrar la entrepierna. A mí me gusta cerrar, es decir, formar cada pierna primero y al último uno el tiro, totalmente. Me gusta primero formar piernas por separado. Ahorita cosí el costado del pantalón, ahora voy a coser la entrepierna. Asimismo a 1 centímetro de distancia de costura. Empezamos. 1 centímetro de costura. Vamos a hacer lo mismo, cosa igualito. Cuando vamos cosiendo vamos estirando un poquito la de abajo. Es casi nada lo que se ala para lograr que las costuras lleguen igualitas. Entonces voy a coger el otro extremo del pantalón, de la entrepierna, le voy a poner un alfiler y voy a hacer que las costuras lleguen al medio. Vamos emparejando y cosiendo. Y terminamos. De igual forma, miren, no me ha sobrado, me queda igualita la costura. Eso tenemos que procurar y ya está cosido la entrepierna. Lo mismo voy a hacer con el otro lado de la entrepierna. Voy a unir la otra parte. Ahorita ya tengo cosido las dos piernas, ya he formado las dos piernas. He cosido una pierna y he cosido la otra pierna. Entonces ahora sí voy a unir el tiro. Voy a coser el tiro, ¿no? Entonces para coser el tiro voy a introducir una pierna dentro de la otra para poder que se me facilite la confección, ¿no? Entonces la idea es coser ya finalmente el tiro, así, de esta manera. He introducido yo una pierna dentro de la otra y voy a terminar la confección. Voy a coser todo el contorno del tiro, ¿sí? Y siempre abriendo costura, ¿no? A mí me gusta trabajar mucho con costura abierta. Yo cuando paso a verlo por separado las prendas, porque me gusta trabajar con costuras abiertas, ¿ya? Entonces ahí me tengo que la costura del tiro debe estar igualito, exactito. Entonces ahí le cojo, por seguridad, le pongo un alfiler, ¿ya? Y voy a coser.
Recuerden que yo antes le dije, cuando estaba formando la bragueta, que esta partecita del tiro del delantero yo le pasé 2 veces. Siempre se recomienda dar doble costura en lo que corresponde al tiro, para en el rato que uno se sienta, el pantalón no se descosa, ¿no? Entonces, por seguridad. Entonces voy a hacer lo mismo, voy a continuar con la costura. Recuerdan que yo dejé 3 centímetros antes sin coser. Ahora voy a coger desde esos 3 que no cosí, desde ahí voy a arrancar la costura. ¿Ya? Y voy a tejer. Recuerdan que cuando hicimos el molde, yo en la parte de atrás le dije que había dejado un ensanche. ¿Qué era el ensanche? Un extra de tela o un valor extra que yo dejé en la parte posterior para en caso de que me quede ajustado el pantalón. Entonces es sobre esa marca donde yo voy a coser. Aquí está la marca, no sé si la puedan ver, lo que yo marqué, sobre eso vamos a coser. Y le voy a pasar una segunda vez. Sobre la misma costura voy a pasar una segunda vez la costura. Por ahí mismo. En la misma costura. Bien. Entonces ya yo prácticamente ya armé la parte del pantalón. Yo ya cerré las 2 piernas, ya están cerradas, ya está cerrado el tiro, y aquí lo único que me falta es colocar la pretina. Pero antes de colocar la pretina, yo lo voy a planchar abriendo costuras, ¿sí? Voy a plancharlo abriendo costuras. Y a la pretina, recuerden que yo les dije que había que colocarle pellón. Yo aquí tengo ya mi pretina, a la cual yo ya le coloqué pellón a todo lo ancho de la tela. Luego lo planché a la mitad, ¿sí? Lo planché a la mitad, ahí está planchado a la mitad, y en uno de los lados le voy a doblar a 1 centímetro, de tal manera que la pretina me va a quedar de esta manera, planchada. Esto yo lo hago porque en el rato de colocar la pretina me va a ayudar mucho para que el acabado de la pretina quede bonito, ¿sí? A mí me gusta mucho, siempre la costura tiene que ir acompañada con la plancha. Eso nos ayuda mucho para que nuestra prenda quede de un mejor acabado. Entonces, ahorita me voy a planchar, voy a abrir las costuras, ¿sí? Aquí yo ya lo estoy planchando, yo ya le he abierto las costuras, aquí están abiertas las costuras, ¿no? Y ahora le estoy haciendo la línea de quiebre. Entonces, para hacer la línea de quiebre, ¿qué he hecho? He cogido y le he sujetado con alfileres, uniendo, esta es una pierna del pantalón. Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho? He cogido la costura de la entrepierna con la costura del costado. Entonces yo cojo y lo siento, ¿no? Con los dedos. Una vez que yo ya lo he planchado y le he abierto costura, entonces pongo por el pantalón por el lado del derecho y voy a unir costura de entrepierna con costura del costado. La costura de la entrepierna con la costura del costado, y cojo un alfiler y lo voy sujetando. Miren, aquí yo voy sujetando todo esto a lo largo, y luego ya tengo aquí la pierna lista para planchar. Entonces cojo y le humedezco. Coge y le humedece. Le va humedeciendo ahí los filos. Todo lo va humedeciendo. Y luego le pasa a la plancha. Y de esa forma usted le va formando la línea de quiebre, ¿sí? De ambos lados, la línea de quiebre, hasta arriba, hasta donde le dé. ¿Ya?
Entonces con lo que le estamos sujetando, le sujeté de un lado y también le sujeté del otro lado de la pierna. Le hice lo mismo, aquí yo ya lo tengo planchado. Entonces una vez que ya está planchadito, retiro los alfileres. Ya, yo los voy a retirar. Y porque ya el pantalón ya está planchado, ya está formado la línea de quiebre. Ahora, un truquito de pronto para las personas que a veces no sabemos, bueno, ya no me incluyo yo, ya ahorita con la postura y todo uno aprende tantas cosas, ¿no? Formar la línea de quiebre. Hay personas que cuando lavan y planchan como sea, sin considerar la línea de quiebre, y cuando se da cuenta, el pantalón tiene algunas líneas, ¿no? Entonces, para evitar eso, lo que hacemos es, sobre todo en los pantalones de dama, ¿no? Le podríamos hacer una sobrecostura en la parte delantera del pantalón, una sobrecostura para que quede marcada ya la línea de quiebre. Entonces ya cuando se lo lava y todo, lo único que se coge uno es la costura y se la pone así y ya se plancha. Entonces, ¿dónde le hacemos esa costurita? Aquí ya está el pantalón, aquí ya está armado el pantalón, aquí ya está la línea de quiebre, aquí ya se ve la línea de quiebre. Entonces esta es la parte delantera del pantalón, la parte delantera. Entonces cojo donde quedó marcada la línea de quiebre y le voy a hacer una sobrecostura aquí a lo largo, para que quede ya de una vez la marcada la línea de quiebre y se me facilite en el momento de planchar. Entonces una vez que ya está hecho esto, ahora sí voy a colocar mi pretina. Y colocamos la pretina, ¿ya? Pero antes de colocar la pretina, yo les decía sobre la sobrecostura. A mí sí me gusta ciertos pantalones hacerle aquí, yo les decía aquí en la parte delantera, donde quedó marcada la línea de quiebre, yo sí le voy a hacer esa sobrecosturita, aprovechando la marca de que le hice con la plancha. Entonces le voy a coser aquí a lo largo, desde la cintura hacia la basta, una costurita de unos 2 milímetros. Es finita, es finita. Eso es para que quede ya marcadito, ¿no? Para que se nos facilite en el rato de la planchada. Entonces yo sí le voy a hacer a este pantalón. Es finita, no la vamos a hacer muy gruesa porque si no nos comemos mucha costura, es apenas. Ojo, esta sobrecostura se hace en la parte delantera del pantalón, no en la posterior, solo en la parte delantera. Ya, entonces voy a hacer así, ya hice de un lado, ahora voy a hacer del otro lado, de una pierna, ahora voy a hacer en la otra pierna. Ya terminé y quedó fijo, ¿ve? Ahí queda marcadita la línea. Una vez que ya hicimos la sobrecostura, vamos a pegar lo que es la pretina, ¿ya? Yo aquí más o menos ya me adelanté un poquito. Yo la pretina, a mí siempre me ha gustado coserla de revés hacia el derecho. De revés hacia el derecho. Esta es la parte delantera del pantalón y la pretina yo la coloco
este es el derecho del pantalón y yo lo coloco de revés hacia el derecho, porque en el rato que yo coso, lo coso por el derecho y siempre pues uno trata de que la confección quede mucho mejor. Entonces usted puede controlar su costura por el derecho, aunque por ahí por algún ratito se le va la costura por otro lado, pero no tiene por qué, porque si ya usted lo plancha, lo deja bien planchadito y con las costuras exactitas, no tiene por qué pasársele la costura. Entonces yo le coso así, lo coso desde el filo de la piecita de aquí, del cruce de los botones, lo cosí, le dejé medio centímetro de costura, ya, para poderlo cerrar, y lo cosí. Y siempre cuando yo coso la pretina, siempre lo coso por el lado donde está el pellón, porque recuerden que antes les dije que cuando uno cose, el pie de la aguja, el pie de la máquina arrastra la tela de encima. Entonces si yo lo coso por el lado donde está el pellón, al menos a mí me gusta coserlo así. Me gusta siempre cuando tengo una pieza con pellón, me gusta coser sobre el lado donde está el pellón, así evito que me estire la tela. Entonces yo aquí lo he cosido todo a lo largo a 1 centímetro. Entonces ya cuando cosí a 1 centímetro, ya empiezo a cerrar los costados de la pretina. Yo cierro los costados de pretina y nos tiene que quedar así, cerrando los costados de pretina. Nos tiene que quedar exactito, así, tanto de un lado como del otro. Así mismo cogí y cerré el costado, ¿no? Cerré el costado, ¿sí? Cerré el costado y igualmente me tiene que quedar así parejito, ¿sí? Entonces de tal manera que cuando yo cierre, suba el cierre, esto me va a quedar de la misma medida. Si ven que no queda, ojalá se pueda apreciar, si ven que no queda esto salido ni este más abajo, sino que queda igualito. Ya, tiene que quedar la costura igualita. Entonces una vez que ya está comprobado que nos queda igualito, bajamos el cierre y vamos a sujetar para facilidad. Vamos a montar, recuerdan que inicialmente yo les dije que en la pretina, en un lado de la pretina yo lo planchaba a 1 centímetro para que se me facilite en el rato de la confección. Entonces la costura que está unida al pantalón, esa la subo, es decir, la voy a embolsar, la costura la subo, la embolso dentro de la pretina y el resto de la pretina monta. Entonces esto nos tiene que quedar parejito así mismo. Y como siempre digo, me encanta trabajar con alfileres. Yo voy a sujetar con alfileres. Ya. Voy a sujetar. Introduzco la costura dentro de la pretina y monto el otro extremo de la pretina sin que me queden bolsas. Mire que no me queda nada de bolsas, no me queda nada fruncido. No tiene por qué quedarnos la pretina. Hay pretinas a veces que se cose. Me ha pasado también a mí, no digo que no. Quedan como, parecen esos filos de las empanadas, o sea, como torcidas. Entonces eso se ve mal, ahí está mal pegada la pretina. Entonces por seguridad, ¿no? Y para no repetir la lección, lo que hacemos es sujetar con alfileres. Entonces yo cojo, monto, me aseguro que no quede bolsa en ningún lado y lo sujeto, ¿sí? Voy sujetando y mire cómo me queda parejito, no me sobra nada, ¿ya? Si nosotros lo hacemos así con cuidado, meticulosamente, sin acelerarnos. Yo siempre digo, mientras más lento lo hagamos, más rápido lo terminamos, porque si nos aceleramos, corremos el riesgo de tener que desbaratar y otra vez volver a coser. Así que para evitarnos la fatiga, por favor tengamos mucha paciencia de hacerlo despacio. Entonces, cuando yo hago la pretina, yo le coso tanto arriba como abajo. Le cruzo la costura todo el contorno de la pretina. Entonces, ¿desde dónde empiezo la costura? Yo la empiezo desde la parte posterior, donde está la costura del posterior, desde ahí yo empiezo. Y empiezo cosiendo sobre la parte de arriba de la pretina, aquí. Desde aquí empiezo. Y lo coso, como decir, a unos 4 milímetros de distancia.
ahí, así, ahí. Entonces ustedes le cogen ahí y le van haciendo. Llegamos a la esquina, levantamos el pie, giramos, le hacemos aquí en el filo hasta llegar al otro filo, levantamos el pie, giramos y cosemos del otro lado, ¿no? Controlando pues que la costura nos quede al ras como debe ser. Miren. Ya. Entonces ahí seguimos. Miren cómo no se me hace bolsa ni nada. Ya. Seguimos. La costura es un arte. Es el arte de transformar una tela en una prenda. Una prenda que ustedes mismos las pueden diseñar. Ustedes mismos pueden... Ah, caramba, se me rompió la aguja. Puchita. Me va a tocar cambiar la aguja. Bueno, acabo de cambiar la aguja y continuamos, ¿no? Entonces yo les decía que la costura es linda, es un arte, es el arte de transformar una tela en una prenda donde puede llevar un diseño original hecho por ustedes mismos. Ya, entonces vamos a continuar. Sigo con la pretina. Recuerden que la parte de arriba ala la tela el pie, ala la tela de encima, entonces acostumbrémonos la parte de abajo, alarla un poquito para compensar. Y por último, yo aquí ya terminé de coser todo el contorno. Miren cómo me quedó la pretina. Vean, cuando uno lo hace despacio, planchadito, ya nos coincide todo. Miren, este es el lado derecho del pantalón y este es el lado del revés del pantalón. Miren, ojalá se pueda apreciar. Miren la costura, no me he salido del margen ni nada. Mientras nosotros, ya le digo, mientras nosotros utilicemos plancha, medidas exactas, no tiene por qué quedarnos mal. Miren cómo quedó la pretina. Entonces aquí lo único que me falta es hacerle el ojal y hacerle el hilván y ponérmelo para que ustedes vean cómo me quedó el pantalón. Bueno, y finalmente, miren cómo quedó el pantalón. Miren, ¿sí? Quedó armadito. Aún no le he hecho el hilván, por eso lo ven largo, todavía no lo he hecho, sino que ya quería terminar de hacer este video. Esta es la parte de atrás, cómo queda, ¿sí? Cómo se ve el perfil, cómo se ve de frente, ¿sí? Ahí está el pantalón. Aquí están la sobrecosturita que yo les decía, que es lo que forma la línea de quiebre del pantalón. Entonces con este pespunte no hay pierde, ¿sí? Ahí está, este es mi pantalón. A mí me gusta que el pantalón me quede a lo que es a mi cintura. Esta es mi cintura y ahí está la pretina. Hay muchas personas que no les gusta que les llegue hasta acá, entonces ya esa es otra cosa, ¿no? El patrón lo tienen que hacer tal cual, y luego si no le gusta la pretina, sencillamente donde le queda la línea de cintura, le baja 2,5 centímetros, y luego esos 2,5 centímetros es compensado con el valor de la pretina. Entonces la pretina les va a quedar justo exactamente hasta el doblez de la cintura, en esta parte de aquí, ¿sí? A mí no, a mí me gusta que desde mi cintura me quede hacia arriba la pretina, para que me agarre bien la cintura, ¿ok? Entonces ahí está.
Ahí está el pantalón. Espero que les haya gustado y nos veremos en la próxima clase. Gracias.